El temor a la pobreza. El temor a la pobreza es otra de las enfermedades del corazón. Alimentar ese temor es equivalente a tener una opinión negativa de Allah subhanahu wa ta'ala. Él nos dice en el Corán: el shaitán os infunde temor con la miseria y os manda la avaricia, pero Allah os promete perdón de su parte y favor, y Allah es espléndido, conocedor. El miedo no hace parte del imán. El miedo es una táctica del enemigo. Y entre sus tácticas está el mantenernos preocupados con el temor a la pérdida de la riqueza. Y esto nos hace que nos alejemos del recuerdo de Allah, porque estamos ocupados intentando mantener o producir más riqueza. Y pensamos que no tenemos tiempo para recordar al Creador. Es miedo, y es un miedo irracional, y hace que nos aferremos tanto a las cosas materiales, al tal punto de privarnos a nosotros mismos de la caridad, de dar caridad, a los demás de recibirla, e inclusive llega a cierto punto que lleva a las personas a impedirse a sí mismas saciar sus necesidades. En algunos casos también lleva a las personas a cometer actos de lascivia. ¿Para qué? Para obtener aquello que desean. Todo esto hace parte del temor a la pobreza. La riqueza y la pobreza son estados internos. Se manifiestan exteriormente y vemos que, algunas personas tienen más que otras y las catalogamos como ricas o pobres. Pero en realidad la esencia de estos dos estados son internos. La riqueza es un estado interno y se ve reflejado en la complacencia con lo que se tiene y la actitud de gratitud, de shukr, de agradecimiento con Allah por lo que se tiene. La pobreza, de igual manera, es un estado mental, es un estado espiritual, es sentirse vacío, es sentir que nos hace falta, es sentirnos dependientes de lo material, esclavos y deprimidos por una situación. Allah es el proveedor y ha prometido a los creyentes que aquellos que realicen buenas obras y gasten en el necesitado, Él les dará a cambio una recompensa mucho más superior a la cantidad de lo que han gastado. Quien teme a Allah, Él le da una salida, y Él provee desde donde la gente menos lo espera. Quien se abandona en Allah, Él le bastará. Es cierto que la orden de Allah llega hasta donde Él quiere. Allah le ha dado a cada cosa un término y una medida. Esto está en Surat Talaq, los versos 2 y 3. Nosotros ponemos mucho nuestra confianza en los medios, en el asbab, en los medios por los cuales obtenemos las cosas. Y nos damos cuenta e ignoramos que detrás de estos medios está el que decreta todas las cosas, Allah subhanahu wa ta'ala, que hace takdir y que es el Todopoderoso, que es el que decreta cada asunto y el medio con el cual una persona obtendrá aquello que desea o que necesita obtener. Entonces el temor a la pobreza en realidad es ignorar esta parte que no podemos ver, y es ir al fondo de las cosas y mirar quién está detrás de todos los movimientos cósmicos de la vida. Tenemos un trabajo y pensamos que ese trabajo lo hemos obtenido por nuestra propia cuenta. Y no nos damos cuenta que quien nos ha proveído ese trabajo es Dios. El trabajo es solo un medio para obtener la provisión. Y es un medio de aprendizaje. Y la provisión no es solamente monetaria. La provisión también es el conocimiento. También son las capacidades, los talentos, los dones, la sabiduría, la familia, los amigos, el trabajo, como cualquier otra de las cosas que tenemos en la vida, la familia,
las actividades, las capacidades, son provisión de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que pasa es que hemos hecho del dinero nuestro ilah, lo hemos hecho el centro de nuestra vida, es el centro de nuestra sociedad, es lo más importante en nuestra mentalidad. Lo hacemos tan fundamental que pensamos que tenemos que alejarnos de Dios o dedicarle menos tiempo para poder lograr aquello que deseamos. La conciencia de Dios, que se conoce como taqwa, es lo que permite que una persona camine con dignidad, es lo que da la libertad, es el conocer, el saber, el estar seguro y consciente que cuando la situación se torne más oscura, siempre habrá una salida. El Corán nos dice que Él nos pondrá a prueba con la pérdida, pero quien le tema y por ese temor se abstenga de caer en actos que no son éticos, será siempre recompensado y siempre habrá una puerta de salida que se abra al final del túnel. La dignidad es la libertad, es el saber que no hay sometimiento a nada sino a Dios. La ansiedad surge a raíz de la fantasía, de pensar en las cosas que pueden suceder. El profeta Mohammed dijo que la ansiedad es la mitad del envejecimiento. Y también dice que la piedad alarga la vida, porque la ansiedad nos lleva a desgastarnos mentalmente, físicamente, espiritualmente, ocupando nuestra mente en fantasías. Mientras que la piedad, que es igual a la conciencia, trae tranquilidad y silencio mental. Es estar tan presente y conectado con cada cosa que se está viviendo. Saber que Dios tiene el control siempre y que la vida es quien nos vive a nosotros. ¿Okay? Esto es lo que hace la conciencia. Sabe de quién depende. No se preocupa por lo que no ha ocurrido y ni siquiera por lo que ocurrió, porque todo está bajo control. Hay quienes venden los signos de Dios, y los signos son todas sus muestras, por un precio muy bajo que es el obtener fama, dinero, poder, lo cual no tiene ningún valor frente al más allá. Ibn Khaldun menciona las palabras de un poeta que dice: tratamos de enmendar nuestro sustento con el vestido de nuestra religión, y al final nada de nuestra religión permanece, y nuestra condición queda sin enmendar. Cuando la sociedad se basa en la sumisión al Creador, esto conlleva a la justicia, a la paz, a la estabilidad. Y eventualmente se empiezan a ver los frutos de ese trabajo en comunidad. ¿En forma de qué? En forma de riqueza, en forma de prosperidad. Naturalmente, con la victoria de Dios, que es la sociedad consciente, viene la riqueza. Pero cuando el motor de nuestros actos, cuando nuestras intenciones son solo el dinero, es cuando caen los imperios. Es algo que la historia humana nos ha enseñado una y otra vez. Cuando los ideales se tornan solo obtener el dunya, todo cae. No se puede sostener, porque lleva a la corrupción, a violar los derechos de los demás, a pasar por encima de mi hermano. Y eso conlleva la pobreza y la humillación. Pero cuando hablo de pobreza, hablo de pobreza espiritual. Cuando hablo de humillación, hablo de dependencia a las cosas materiales. Tenemos que hacer un cambio de perspectiva. Tenemos que empezar a mirar con otros ojos la realidad que nos rodea. Tenemos que empezar a ver qué es realmente lo que creemos. Y dejar ir, dejar fluir la mente del pasado, renovarnos en nuestra nueva perspectiva. Tenemos que hacer un replanteamiento de lo que es la pobreza y de lo que es la riqueza. Tenemos que entender de dónde vienen nuestros temores y cambiarlo, porque en el fondo somos capaces de obtener esa conciencia
que nos conecta con el Creador. Y esa conciencia nos va a llevar a caminar de la forma adecuada. No solamente porque está escrito en un libro, sino porque es algo que naturalmente surge en un corazón conectado. Un corazón conectado naturalmente se siente atraído a la verdad, a la humildad, a la sencillez, a la honestidad, a la sinceridad, a la justicia. Es como el resultado natural de la conciencia. No se basa en un adiestramiento. Nos adiestramos, pero siguen los problemas, sigue el temor a la pobreza, sigue la fantasía, sigue el odio, sigue la envidia en nuestros corazones. Porque no hay una conexión real, hay solamente un revestimiento del ego, una nueva imagen, un nuevo personaje llamado ego espiritual. La conciencia es la base de todo. Y no significa que vamos a alcanzar una perfección como tal, como nos las imaginamos según el ego. Pero realmente, según el ser, somos perfectos de la forma como somos. No significa que no hay errores, no significa que no olvidemos, pero estamos todo el tiempo en un proceso de recordar quiénes somos, por qué estamos aquí, de dónde venimos y cuál es nuestro din, cuál es nuestro caminar, cuál es nuestro estilo de vida. Udahana viene de la raíz duhon, que significa pintar o cubrir una falta con pintura. Udahana es cuando un hombre abandona su din, sus creencias para asegurar una posición económica o un linaje. Cuando se sienta con la gente de poder elogiándolos, elogiando sus actos abominables y no muestra ningún tipo de desprecio para obtener algo. Y nosotros hacemos lo mismo cuando nos quedamos en silencio, cuando ignoramos la corrupción, pero no por temor, no por cobardía, sino por querer obtener algo. La cura es la buena opinión de Dios. Dios nos dice en el Corán, no quiero de ellos provisión, ni quiero que me alimenten. Porque tenemos que entender que Él es el Ser Supremo, aunque Él le diese todo a su creación, aunque Él le diese todo lo que deseasen, esto no disminuiría en lo más mínimo su dominio. El pensar bien de Dios es saber que Él nos da todo a cada uno de nosotros, según es lo mejor, según su sabiduría, según su conocimiento. Siempre nos da lo mejor. La complacencia es un tesoro que nunca se acaba, que nunca se agota. El que está complacido sabe que todo lo tiene y nada le falta.